Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos los dramas, los romances y los secretos mejor guardados de las estrellas turcas que tanto amamos. Soy, y estoy aquí lista y dispuesta para sumergirnos en una nueva historia jugosísima. Hoy vamos a hablar de una pareja que, bueno, nos tuvo a todos al borde del asiento, especulando, suspirando y a veces, hasta derramando alguna que otra lágrima, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué se detuvo ese torbellino de amor que parecía imparable? ¿Qué dijo Hande para ponerle un freno a todo? Prepárense un cafecito, agarren sus palomitas, porque este chisme está más caliente que un café turco recién hecho. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, no se les olvide darle al botoncito de suscribirse, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, dejarme un like si les gusta este tipo de contenido. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Kerem y Hande es como un cuento de hadas moderno, ¿verdad? Se conocieron en el set de Senkalkapm, la telenovela que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era evidente desde el primer capítulo. Esas miradas, esas sonrisas, esos roces accidentales. Era imposible no darse cuenta de que algo más grande estaba floreciendo. Y así fue. Poco después de que la serie se convirtiera en un fenómeno global, confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban enamorados. ¡Boom! La noticia explotó en las redes sociales. Los fans estallaron en júbilo. Era como si Eda y Serkan, sus personajes en la serie, hubieran cobrado vida. Viajes juntos, fotos adorables en Instagram, declaraciones de amor públicas. Era la pareja perfecta. La prensa los adoraba, los fans los idolatraban y todo parecía indicar que teníamos un felices para siempre asegurado. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de amor explotó. De repente los rumores de crisis empezaron a circular. Se les veía menos juntos, las publicaciones en redes sociales se volvieron más esporádicas y finalmente llegó la confirmación oficial, Kerem y Hande habían terminado. Drama. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasó? ¿Qué hizo que Hande decidiera ponerle un alto a la relación? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque la verdad, como siempre, es un poco más complicada de lo que parece. Hay muchas teorías dando vueltas, claro. Algunas apuntan a la presión mediática. Imagínense ser una de las parejas más famosas de Turquía, con millones de ojos siguiéndolos a cada paso. Cada cita, cada gesto, cada palabra era analizada al milímetro. Eso, sin duda, puede ser asfixiante. No olvidemos que en Turquía la prensa del corazón es implacable, comparable a la británica, y a veces peor. No hay rincón donde esconderse y cada salida, cada comida, cada viaje se convierte en portada de revista. La presión por mantener una imagen perfecta, por complacer a los fans, por no dar pie a rumores, debe ser agotadora. Otros rumores hablan de diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. Hande, al parecer, estaba más enfocada en su carrera como actriz y en expandir sus horizontes profesionales, mientras que Kerem tenía una visión un poco diferente. Se decía que Hande tenía ambiciones de trascender el mercado turco, de probar suerte en Hollywood, mientras que Kerem, aunque también ambicioso, parecía más cómodo estableciendo su carrera en Turquía y quizá explorando producciones europeas. Estas diferentes perspectivas, aunque no necesariamente malas, pueden generar tensiones y desacuerdos sobre dónde establecerse, qué tipo de proyectos priorizar y cómo equilibrar la vida personal con la profesional. Pero sinceramente creo que la razón más plausible, la que más sentido tiene, es la que apunta a un choque de personalidades y a una incompatibilidad a largo plazo. A pesar de la química innegable que tenían, y de lo mucho que se querían, puede que simplemente no fueran el uno para el otro a largo plazo. La pasión inicial, el enamoramiento ciego pueden nublar la vista y hacer que ignoremos pequeñas diferencias que con el tiempo se convierten en grandes muros. Quizás sus estilos de vida eran distintos, sus prioridades divergentes, o simplemente tenían maneras diferentes de abordar los problemas y de comunicarse. Y aquí es donde entra en juego lo que, supuestamente, dijo Hande para frenar todo. No hay una declaración oficial, una frase textual que podamos citar. Pero, según fuentes cercanas a la pareja, Hande le habría expresado a Kerem su necesidad de espacio, de independencia y de libertad para explorar sus propios caminos. Estas fuentes cercanas son siempre un misterio, claro,
pero suelen ser amigos, familiares o incluso miembros del equipo de producción que con buena o mala intención, filtran información a la prensa. Lo importante es que esta versión de los hechos coincide con el perfil que conocemos de Ande, una mujer ambiciosa, independiente y con una visión clara de lo que quiere para su futuro. Imaginen la escena, una conversación difícil, cargada de emociones, donde Ande le explica a Kerem que aunque lo ama y valora todo lo que han compartido, necesita enfocarse en sí misma y en sus propios sueños. Le habría dicho algo como, Kerem, te quiero mucho pero necesito tiempo para mí. Necesito descubrir quién soy fuera de esta relación. Necesito explorar mis propias pasiones y construir mi propio futuro. Una conversación así, después de meses de relación intensa y pública, debió ser devastadora para ambos. Imaginen la vulnerabilidad de Ande al expresar sus dudas y la decepción de Kerem al escuchar que su «felices para siempre» no era tan seguro como pensaba. Una frase así, aunque dolorosa, es un acto de honestidad y valentía. Es reconocer que a veces el amor no es suficiente. Que para que una relación funcione a largo plazo, se necesita mucho más que pasión y afecto. Se necesita compatibilidad, respeto mutuo, comunicación y, sobre todo, la voluntad de crecer juntos, pero también de permitir que el otro crezca individualmente. El amor romántico, como lo vemos en las películas y telenovelas, es solo una parte de la ecuación. La realidad de una relación a largo plazo implica compromiso, trabajo en equipo, negociación y, sobre todo, la capacidad de adaptarse a los cambios y a las necesidades del otro. Y creo que Ande en ese sentido fue muy madura y consciente de sus propias necesidades. Decidió priorizarse a sí misma, incluso si eso significaba renunciar a una relación que en un principio parecía perfecta. Esta decisión, aunque criticada por algunos fans que soñaban con una boda de cuento de hadas, demuestra una gran fortaleza y autoconocimiento. No es fácil renunciar a una relación que te hace feliz, pero es aún más difícil seguir en una relación que te impide crecer y alcanzar tu máximo potencial. Por supuesto, todo esto son especulaciones basadas en rumores y en información que ha trascendido a la prensa. Nadie excepto Kerem y Ande sabe realmente lo que sucedió entre ellos. Pero al final lo importante es que ambos estén bien, siguiendo adelante con sus vidas y sus carreras. Y la prensa turca, experta en el arte de la especulación, también ha jugado su papel. Desde insinuaciones sobre supuestos terceros en discordia hasta análisis detallados de sus agendas profesionales, los medios han alimentado el drama y la incertidumbre. Es importante recordar que la mayoría de estas informaciones no están confirmadas y que, muchas veces, se basan en conjeturas y rumores. Ande sigue siendo una de las actrices más cotizadas de Turquía, protagonizando nuevas series y películas. Su belleza y talento la han convertido en un icono, y las marcas de lujo se la rifan para que sea su imagen. Ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar roles tanto cómicos como dramáticos, y su futuro en la industria del entretenimiento es brillante. Se rumorea que está estudiando inglés intensivamente y que ha tomado clases de actuación con un coach en Hollywood, lo que sugiere que sus ambiciones internacionales son reales. Kerem también está triunfando en el mundo del espectáculo, explorando nuevos proyectos y desafiando sus propios límites como actor. Tras el éxito de Senkal Kapm, ha participado en producciones internacionales y ha demostrado su talento en diferentes géneros. También ha incursionado en el mundo de la producción y se ha convertido en un defensor de causas sociales, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Su carisma y atractivo lo han convertido en uno de los actores más queridos de Turquía, y su futuro en la industria del entretenimiento también es prometedor. Y aunque muchos fans aún sueñan con una reconciliación, lo cierto es que la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un capítulo hermoso, pero que, como todos los capítulos, llegó a su fin. El tiempo dirá si el destino los vuelve a unir, pero por ahora ambos parecen estar enfocados en sus propios caminos y en construir sus propios futuros. En resumen, mis queridos chismosos, la historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor, por más intenso que sea, no siempre es suficiente. A veces las diferencias irreconciliables, la presión mediática o simplemente la necesidad de explorar caminos diferentes pueden ponerle un freno a la relación. Hande, al parecer, priorizó su crecimiento personal y su independencia, y eso, aunque doloroso, es un acto de valentía y honestidad. Su historia también nos enseña que las relaciones son complejas y que, a veces, la mejor decisión es tomar caminos separados para poder crecer y ser felices individualmente. Y eso es todo por hoy.
Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que les haya servido para reflexionar sobre el amor, las relaciones y la importancia de priorizarse a uno mismo. También es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propios problemas, inseguridades y sueños. Es fácil idealizar las relaciones que vemos en la pantalla, pero la realidad es mucho más compleja y requiere trabajo, compromiso y honestidad. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Kerem y Hande volverán algún día? ¿Creen que Hande hizo lo correcto al priorizarse a sí misma? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderles. ¿Creen que la presión mediática fue determinante en la ruptura? ¿O creen que simplemente el amor se acabó? Quiero saber sus teorías. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Kerem y Hande y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo chisme. Estoy siempre buscando nuevas historias jugosas para traerles, así que no se pierdan los próximos vídeos. Les mando un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, del chisme es bueno, pero con moderación. Hasta la próxima. Y recuerden, mis chismosos favoritos, que la vida es un culebrón turco y nosotros somos los guionistas. Así que preparen las palomitas y disfruten del espectáculo.